Buenas tardes a todos. Hoy nos complace tener la oportunidad de escuchar a nuestro invitado, Francisco Iborra, quien nos hablará sobre un tema de gran importancia: ¿qué es el cáncer? Quiero agradeceros a todos los que estáis aquí y en especial a Pablo Enríquez, el presidente de la Asociación Alicante contra el Cáncer, al secretario Francisco Serna y, cómo no, a Visitación Paredes, nuestra presidenta de la Delegación de Guardamar. Bienvenidos. Es un honor dar la bienvenida a una voz tan valiosa en la lucha contra el cáncer. Francisco ha dedicado su vida a la investigación, concienciación y apoyo a quienes se enfrentan esta enfermedad. Su pasión y su compromiso nos inspiran a unirnos en la lucha contra el cáncer. Nació en Sacs, aunque siempre ha estado vinculado con Guardamar, ya que su madre era de aquí y tiene mucha familia aquí en Guardamar. En la sala... La mitad familia. La mitad de su familia. Es que si no los desheredaba. Estudió biología, especialidad en bioquímica, en la Universidad de Valencia. Su tesis la hizo en el Centro de Investigación del Hospital de la Fe y tras acabarla en el año 1995 se fue a la Universidad de Oxford para completar su formación postdoctoral. Se incorporó en el grupo del profesor Peter Cook en el Departamento de Patología. Este es un sitio emblemático, ya que fue donde al principio del siglo XX se llevaron a cabo los experimentos que demostraron que la penicilina era un antibiótico que se podía usar para combatir las infecciones bacterianas. En el año 2003 se independizó y montó su laboratorio dentro de la misma Universidad de Oxford, en el Departamento de Hematología Molecular, donde estuvo hasta el año 2010, que volvió a España. En ese año se incorporó como científico titular en el Centro de Biotecnología del CSIC en Madrid. En el año 2020 se trasladó al Instituto de Biomedicina de Valencia, donde sigue trabajando a día de hoy. Durante todo este tiempo ha estudiado diferentes aspectos de la expresión genética, tratando de entender cómo se regula este proceso, lo que en los últimos 10 años le ha llevado a interesarse en el impacto de esta regulación en patologías como el cáncer. Antes de dar paso, queremos agradecer su presencia aquí hoy y también felicitarle públicamente por su reciente galardón y reconocimiento en los premios importantes del periódico Información en Alicante, que honran el talento y el trabajo como fortaleza de nuestra provincia. Sin más preámbulos, cedo la palabra a Francisco Iborra. Pues muchas gracias por esta cálida presentación. Yo creo que me voy a poner de pie, me voy a llevar esto conmigo. Es que a mí eso de estar sentado no me gusta. Bueno, pues para mí es un placer y un honor estar aquí en Guardamar, porque como ha dicho María, estoy muy unido a este pueblo porque aquí tengo la mayoría de mi familia. Lo cual es una responsabilidad también muy grande, porque cuando vas toreando en muchas plazas, pues a veces te sale bien la faena, otras veces no te sale tan bien, pero como no te conocen, pues no pasa nada. Pero aquí la responsabilidad es gorda, ¿eh? Y aquí tengo mi prima Elenita y también Rosa ahí, que como lo haga mal ya no me invitan a comer, que mejor que me salga bien. Bueno, el cáncer es una enfermedad que, bueno, a casi todos nos ha tocado de alguna manera. Y es una enfermedad terrible, porque tiene un gran impacto, tanto social, como económico, como personal. Basta deciros que en los países civilizados, como nosotros, aquí en España, la mitad de la población va a tener cáncer a lo largo de su vida. Y de ellos, la mitad va a morir a consecuencia del cáncer. Es decir, 1 de cada 4 va a ser víctima del cáncer de manera directa o indirecta. Yo creo que eso justifica mi presencia aquí hoy y que podamos discutir un poquito acerca de esta enfermedad, sobre todo para entenderla y para desmitificarla también, aclarar algunos puntos que yo creo que son importantes, porque yo creo que el conocimiento es lo único que nos va a llevar a la cura o al poder convivir con esta enfermedad. Yo, como la mayoría de los que trabajamos en el mundo de la investigación en esta enfermedad, estamos convencidos de que la única manera de llegar a solucionarla o a poder convivir con ella es a través del conocimiento.
Una de las grandes tendencias es a pensar que vamos a llegar a convivir con esta enfermedad. Aquí los que sois un poco más mayores, como yo o más, os acordaréis que en los años 80 y 90, cuando a alguien le diagnosticaban de SIDA, ya tenía la sentencia de muerte ya firmada. Ahora, en el año 2024, una persona que es diagnosticada de SIDA tiene prácticamente la misma esperanza de vida que una persona que no tiene SIDA. ¿Y cómo se ha llegado a eso? Pues a través de la investigación. Entonces, es lo que se pretende llegar en el caso del cáncer. Lo que pasa es que en el caso del cáncer llamamos cáncer a un montón de patologías muy diferentes. Y bueno, pues sin más preámbulo vamos a empezar a hablar de... A ver si quiere esto. De qué es el cáncer y cuál es la naturaleza. Esto, que parece una cosa trivial, no es tan trivial, porque el cáncer es una enfermedad muy, muy compleja. Mucha gente la ha abordado desde diferentes puntos de vista. Hay gente que la ha abordado como una enfermedad genética, otras como una enfermedad inflamatoria, otras como una enfermedad metabólica. Y al final, el cáncer va a ser un compendio de todo eso. Y una cosa que ilustra muy bien esta complejidad es esta fábula, que es una fábula india, que se llama la fábula de los 6 sabios ciegos y el elefante. Estos eran 6 señores que se reunían cada mañana en la plaza del pueblo y se dedicaban a debatir sobre lo divino y lo humano. Y un día deciden preguntarse qué era un elefante. Como todos eran ciegos de nacimiento, nunca habían estado expuestos a un elefante. Así que cogen a un chico de ahí de la aldea y lo mandan a la jungla para que les lleve un elefante. Les lleva un elefante y empiezan a interactuar con el elefante. Ahí llega el primero y interactúa con el lomo del elefante. Dice, uy, el elefante, esto es una roca. Llega el segundo, dice, no, porque este hombre llega y interactúa con la trompa, que se le enrolla en el brazo. Y entonces dice, no, un elefante realmente es una serpiente, porque se me ha enrollado en el brazo. El tercero llega y dice que va, estáis equivocados todos. Son como las cañas que nos encontramos en medio de la jungla. El cuarto dijo, no, es una palmera. Ahí tenemos la oreja del elefante, pensaba que era la hoja de una planta. Llega el quinto y dice que va, no tenéis ni idea ninguno. Realmente es la liana que utilizan los monos para saltar de un árbol a otro. Y por último llega el sexto y dice, no, es una palmera, estoy tocando el tronco. Y en este punto os pregunto, ¿quién tenía razón de qué era el elefante? La verdad que la razón la tenían todos, pero todos habían visto un aspecto característico del elefante. Y eso es lo que nos ocurre en el cáncer, porque el cáncer no es ni una trompa, ni unos colmillos, ni unas orejas, ni 4 patas, ni un lomo, ni una cola. Es el compendio de todo eso. Y en el caso del cáncer, como en el caso del elefante, no conocemos la relación, no conocemos qué factor es más importante que el otro. Al final sabemos que es todo un compendio de todas estas cosas. Y esto es lo que voy a tratar de demostraros, los diferentes aspectos que tiene el cáncer. Lo primero que quiero deciros es desmitificar una cosa. El cáncer es una enfermedad universal. Es una enfermedad que afecta a todos. No es ninguna maldición del demonio, ni de Dios, ni de nada de eso. No. Es una enfermedad universal que afecta a todos los organismos multicelulares. ¿Multicelulares qué quiere decir? Porque están compuestos por un montón de células. Si hacemos una división en la naturaleza, está por un lado los unicelulares, que son las bacterias, las algas unicelulares y las levaduras, y luego los multicelulares, que son todos los demás, que somos aglomeraciones, grupos de células. Y los encontramos desde los órdenes más primitivos, como son los nidarios, como es el coral. Ahí veis una formación de tipo canceroso en el coral, o también en una hidra, que también encontramos eso. También las encontramos en las plantas. Ahí lo tenéis en un hongo, lo tenéis en un cactus. Entonces, es algo que afecta solamente a los organismos multicelulares. Entonces, esto me lleva a preguntarme qué tienen los organismos multicelulares que nos hace susceptibles de esta enfermedad. Y para ello voy a utilizar un ejemplo que es el ejemplo del hombre. Aquí pongo y lo ilustro con el hombre de Vitruvio, y todos sabéis que el ser humano está organizado internamente por una serie de aparatos y sistemas. Por ejemplo, el aparato digestivo pues está compuesto por varios órganos, como la
boca, el esófago, el estómago, los intestinos, y todos ellos tienen una función muy bien definida y están muy coordinados para la labor que tienen que hacer. Estos aparatos o sistemas están compuestos por órganos, como el estómago, el esófago, y estos órganos, a su vez, están organizados mediante tejidos, que son capas de células que tienen unas funciones muy específicas para llevar a cabo la función que necesitan hacer en ese órgano. Y, por supuesto, esos tejidos están compuestos de células, que entre ellas interaccionan y hacen eso. ¿Y qué es lo que hace que esas células sean diferentes? Bueno, aquí es donde viene la cosa en la que yo, si soy experto en algo, es en eso, que es en la expresión génica. Lo que hace que una neurona sea diferente de un hepatocito, una célula del hígado, es simple y llanamente los genes que estas células son capaces de expresar. ¿Qué es eso de la expresión génica? La expresión génica son los genes que se lee, la información que se extrae de la célula y que está utilizando. Y es un proceso que está muy regulado. Y cuando se produce una alteración de la regulación de este proceso, lo que inducimos es la patología, la enfermedad. Vamos a voy a hablaros un poquito más en detalle de esto de la expresión génica para que quede claro los conceptos. Bueno, esos serían como un hepatocito que tiene dos núcleos, y en el núcleo ahí es donde tiene el ADN, que es toda la información genética donde se codifica todo lo que vamos a ser, todo lo que va a tener un organismo está codificado ahí. De ahí vosotros habéis oído hablar de la clonación. La clonación se basa en que pueden coger cualquier célula de nuestro organismo y sacar su núcleo, y con ese núcleo generar un ser humano idéntico a vosotros, porque toda la información está ahí contenida. Entonces, básicamente, si tenemos un hepatocito y una neurona, la diferencia no está en que tengan diferente biblioteca, no es que tengan diferente material genético, sino que ambas células acceden a la misma biblioteca central, donde está toda la información para generar un ser humano. Pero, ¿qué ocurre? Que si utilizamos un símil de la vida real, el hepatocito sería algo equivalente a un ingeniero químico, porque los hepatocitos se encargan de llevar a cabo procesos metabólicos, metabolizan nuestros alimentos y metabolizan drogas y otros compuestos. Entonces, si se correspondiera con algo, sería como un ingeniero químico, mientras que la neurona se encarga de procesar información y transmitir información, que también con un símil en la vida real sería como un ingeniero informático. Entonces, ¿qué ocurre? Que el ingeniero químico que sería el hepatocito, va a la biblioteca central, que es el núcleo donde está toda la información que necesita, pero tan solo se centra en la lectura de los libros de química. Mientras que el ingeniero informático lo que hace es que se va a la misma biblioteca donde está toda la información, pero solamente coge los libros de informática para llevar a cabo su información, su labor. Pero cuando te llega un individuo diletante, un individuo de estos raros, como aquí en este caso Rubens, que era un hombre prácticamente un hombre del Renacimiento, de los que le gustaba saber de todo, pues coge y se interesa por cosas de química, por cosas de informática, pero no se interesa por toda la química ni por toda la informática, total, que sabe de todo y no sabe de nada. Y eso es lo que ocurre en la patología. Tiene una expresión génica aberrante. Eso es lo que, básicamente, en términos moleculares y en pocas palabras, es lo que es la enfermedad. Expresar los genes que no corresponden. Bueno, esto me lleva a otro concepto que yo creo que es un concepto fundamental que cada día está ganando más apreciación dentro del campo de la oncología. Que, bueno, yo lo he llamado coordinación celular, pero es la heterogeneidad celular. Y voy a ver si lo puedo explicar y se puede entender fácilmente. Básicamente, las células en los tejidos, todas las células, para que un tejido funcione bien, todas las células de ese tejido tienen que estar coordinadas y funcionar de una manera, pues, como digo, pues coordinada. Esto sería, otra vez utilizando un símil en la vida real, como si estamos en una factoría, y en una factoría, para que una factoría funcione bien, cada uno de los empleados tiene que saber lo que tiene que hacer, ¿no? Y tiene que estar bien coordinado con el empleado de la cadena de producción, el que le precede y el que le sucede. O sea, tiene que existir comunicación y tiene que estar todo muy bien comunicado. Y esto es lo que ocurriría aquí en un tejido normal. Esto es un pedazo de piel humana,
donde podemos distinguir dos capas. Esto sería la epidermis, lo que estamos viendo aquí, esto es la epidermis, y vemos esta capa de aquí abajo, estas serían las células basales, que cuando van madurando van migrando y van llegando hasta aquí, hasta la superficie, que es la superficie de la piel, el epitelio más córneo. Si vemos la expresión de dos genes, que he llamado gen A y gen B, gen A se verá en verde y el B en rojo, podéis ver que estas células, que todas tienen la misma función, todas expresan este gen, mientras que estas, que todas ellas tienen la otra función diferente, expresan el otro gen. Por la expresión de esos genes puedes saber que todas ellas tienen una función equivalente. Si ahora cogemos y miramos cómo se distribuyen estas células en un tejido tumoral, un tumor producido en esta zona de la piel, que es un tumor espinoso de piel, lo que nos encontramos es la siguiente foto. En esta foto lo que vemos es un guirigay, esto es un caos. Aquí tienes células que son completamente rojas frente a células verdes, células con todas las gradaciones de verde y de rojo, con todas las combinaciones que se puedan ocurrir. Estas células no existe coordinación, ni existe nada. Es un caos. Esto es lo que realmente es el cáncer. ¿Y esto qué implicaciones tiene? Pues la primera implicación es que no van a hacer su función como toca, porque claro, han perdido la coordinación. Y la segunda es que ahora que se ha puesto de moda las terapias dirigidas, es decir, terapias que van contra determinadas poblaciones de células, imaginaos que ahora desarrollamos una droga que va dirigida contra las células verdes. Pues nos cargaremos esta de aquí, pero las células rojas quedarán inmunes. ¿Qué pasará? Que habremos matado todas las células verdes y las rojas quedarán ahí intactas, con lo cual esas células se pueden reproducir otra vez el tumor. No hemos solucionado el problema. Entonces este es el problema, uno de los grandes problemas que tenemos ahora en oncología es esto, es la heterogeneidad celular, que tenemos cuando creemos que dentro de un tumor no todas las células son iguales. Y incluso esta variabilidad es mucho más grande dentro de un tumor. Hay veces que cuando se biopsia un tumor, depende de la zona donde biopsies, vas a tener unas mutaciones o vas a tener otras. Con lo cual el problema es un problema bastante gordo. ¿Qué implica esta coordinación? Pues el que estén coordinadas las células significa que van a responder de una manera homogénea a todas las células de un tejido. Van a responder a las señales del ambiente, van a hacer las labores que tocan de una manera sensata, van a repartirse los recursos, la proliferación no empiezan a crecer porque tienen señales que una célula señaliza a la de al lado para que no se divida, y también controlan la muerte de las mismas. ¿Y qué ocurre cuando este proceso se pierde? Pues encontramos todo lo que encontramos en el decálogo que Hannan y Weinberg publicaron. Esto lo han publicado ya 3 veces. La primera en el 2001 y ahora esta es la del 2011, pero creo que por el 2020 sacaron otra. Básicamente, esto es lo que encontramos en las células tumorales. Que las células tumorales tienen un metabolismo energético aberrante, ellas son capaces de dividirse y crecer sin recibir señales de nadie que le diga que se tengan que dividir, son insensibles a las señales de parada, también son invisibles al sistema inmunitario, se replican de una manera descontrolada porque las células tienen dentro como un reloj biológico que se llama el telómero, que en eso ha trabajado mucho una insignia alicantina, María Blasco, la telomerasa, y ese telómero es el extremo del ADN de los cromosomas, y cada vez que la célula se divide se va quedando más cortito. Entonces la célula tiene como conocimiento de cuántas veces ha dividido. Entonces una célula de nuestro organismo creo que se divide en 52 veces. Más de 52 veces no se divide, entonces entra en un proceso que se llama senescencia. Pues las células tumorales han perdido esa capacidad. Ellas se pueden dividir y dividir y dividir. No sé si las películas que tengo hoy, no creo que sean, pero yo trabajo con una línea celular que se llama GILA, que es una línea celular de una señora que lleva muerta pues la friolera de 60 o 70 años, y en todos los laboratorios del mundo seguimos con las células de esta señora. Esta señora se llamaba Henrietta Lack, y estas células han sido dentro de la biología celular y
y biología del cáncer, pues una de las que ha aportado más conocimiento. Ya te digo que crecen y crecen y crecen y vamos pasándolo de un laboratorio a otro, cada 24 horas se han dividido. O sea, imaginaros, desde los años 40, 50, las veces que se habrán dividido esas células. También los tumores también generan inflamación, metástasis, angiogénesis, inestabilidad genética y también se escapan de las señales de muerte, de las señales de apoptosis. Eso es lo que tenemos. Bueno, vamos a ver, ¿qué sabemos más de la expresión génica? Volviendo un poco a ello. Pues la expresión génica está controlada por unos mecanismos que llamamos mecanismos epigenéticos, que esos son modificaciones químicas que modifican el ADN y el material que recubre el ADN, que controla de alguna manera la expresión. ¿Y por qué es importante la epigenética? Porque la epigenética es la puerta de comunicación entre el ambiente extracelular y la célula. De alguna manera lo que nosotros hacemos, como impacta dentro de las células, es muchas veces a través de las modificaciones epigenéticas. Por eso es tan importante. Así, el ambiente, el estrés, las señales de estrés, se han visto que cuando la gente que sufre estrés y la gente que sufre depresión altera la expresión de los genes en el hígado y en otros tejidos, o sea, no solamente en el cerebro. Luego el estilo de vida, si hacemos deporte, si no hacemos deporte, si somos sedentarios, y la nutrición, por supuesto. La nutrición es súper importante y impacta directamente, como vamos a ver dentro de un momento. Así que el cáncer, entre una de las diferentes facetas que tiene, de lo que os estaba comentando cuando hablábamos de la oreja del elefante, la pata del elefante, pues tiene origen genético, porque hay una serie de genes que están mutados que inducen cáncer, y también tienen un origen epigenético, modificaciones que nosotros estamos induciendo en la expresión de nuestros genes y inducimos esa heterogeneidad que habéis visto antes. Se pueden introducir a través de la epigenética. Otra pata del elefante en el caso del cáncer es el metabolismo. El metabolismo también está relacionado con el cáncer. Y esto que voy a contar no es nada nuevo. Esto se conoce desde los años 20 del siglo pasado. Existía un señor, un fisiólogo alemán, Otto Warburg, que le dieron el premio Nobel en los años 50, no por esto, sino por otros descubrimientos. Y este señor decía que las células tumorales son glucolíticas. ¿Y qué quiero decir con eso de la glucólisis? Bueno, las células de nuestro organismo se alimentan mayoritariamente por glucosa, por azúcares. Esa es la principal fuente de energía que utilizamos. Entonces, cuando dentro de una célula entra la glucosa, atraviesa la membrana, se queda en el citoplasma de la célula y esa se modifica, se fosforila para que no pueda salir. Y la glucosa tiene 6 carbonos. Y esa glucosa se tiene que romper en 2 moléculas de 3 carbonos que llamamos piruvato. Ese piruvato entraría dentro de la mitocondria, que la mitocondria sería la fábrica de energía, entra dentro de un ciclo que se llama ciclo de Krebs y se convierte en CO2 y energía. Esa sería cómo funciona una célula normal. Pues bien, este señor lo que descubrió es que las células normales, las células tumorales, tenían mucho mayor expresión, el proceso era mucho más prominente de la primera fase, de la glucólisis. Mientras que una célula normal, pues la glucólisis no representa mucho. Ahora hablaremos de números. O sea, eso era lo que descubrió ese señor. Y eso, que puede pareceros un poco irrelevante, es muy importante para la biología del cáncer. Este conocimiento que durante muchos años, porque en ciencia también funcionamos con modas, no solamente con la ropa, también funcionamos con moda, porque esto en los años 30, 40 se le dio importancia, luego llegaron los oncogenes en los años 60, 70, 80 y se olvidaron completamente de esto. Aunque utilizábamos una propiedad muy relacionada con esto, que es lo que os voy a enseñar aquí. Seguro que habéis oído, por desgracia, hablar de esta técnica, del PECTAC. Esta técnica es una técnica que lo que utiliza es normalmente utiliza fluorodeoxiglucosa radiactiva. ¿Por qué? Porque la fluorodeoxiglucosa es un análogo de la glucosa, es decir, es muy parecido a la glucosa, pero no se puede metabolizar, o sea, que entra dentro de la célula, se fosforila, no sale de la célula, pero ya no puede pasar dentro de la ruta. Con lo cual, ¿qué pasa? Que una célula que tiene mucha avidez
por la glucosa va a acumular mucho la fluorodeoxiglucosa. Entonces, como los tejidos tumorales tienen mucha avidez porque son muy glicolíticos, pues empiezan a acumular esa radiactividad, que son todas esas manchas. Pese a que eso lo sabemos desde hace muchos años, nos olvidábamos de que los tumores eran glucolíticos. Pues bien, vamos a ver. ¿Qué implicaciones tiene que sea glucolítico? Pues, como os digo, la glucosa entra, se fosforila y bueno, se convierte en piruvato. Hay una serie de pasos, de modificaciones químicas que está sufriendo esa glucosa sin fosfato hasta que llega a piruvato, que los intermediarios que se producen en todas esas reacciones son los precursores de los aminoácidos, que los aminoácidos son necesarios para las proteínas, o los ácidos nucleicos, como son los nucleótidos, o los lípidos, porque tanto aminoácidos como nucleótidos como lípidos son lo que necesitamos para que una célula se replique. O sea, la glucólisis es la fuente de donde va a salir todos los ladrillos que necesitamos para que una célula pueda crecer. Otra cosa muy importante que también está relacionada con la glucólisis y que va a caracterizar el fenotipo tumoral es la producción. Muchas veces el piruvato, mayoritariamente el piruvato, se metaboliza hacia lactato, que es un ácido, y ese se excreta, lo tira el tumor fuera. Entonces, no sé si habéis oído hablar que los tumores tienen un ambiente ácido, y eso es producido por ese lactato. Ese lactato actúa señalizando, haciendo que las células se transformen más. Entonces, también tiene muchas implicaciones, induce metástasis, induce más cosas. Pero esto también está relacionado con los oncogenes, porque de hecho, cuando se ha estudiado en profundidad la función de los oncogenes, hemos visto que muchos oncogenes, como esos aquí os he puesto 3, controlan pasos muy concretos de la glucólisis. O sea, está todo muy relacionado con el mismo proceso. Al final estamos viendo el mismo elefante, pero estamos viendo desde diferentes aspectos. Y es que en biología todo está relacionado porque tenemos el peso de la evolución que ha hecho que vayamos utilizando las diferentes cosas y todo está imbricado. No podemos separar las cosas de una manera sencilla. Otra implicación, como os estaba diciendo antes, de la glucólisis, lo que había descubierto Otto Warburg en los años 20 fue que las células tumorales eran muy glicolíticas. Si aquí vemos cuántas moléculas de glucosa son capaces de entrar dentro del ciclo de Krebs y convertirse en CO2 y producir ATP y energía, en el caso de una célula normal se estima que el 90 y tantos por ciento, 94%, se utiliza en el ciclo de Krebs. Tan solo se utiliza pues, un 6% en la glucólisis. Mientras que en una célula tumoral se utiliza más del 50%. Y eso tiene consecuencias porque hace que la mitocondria, que es la fábrica de energía, la mitocondria produce energía a través de una cosa que llamamos gradientes electroquímicos. Se cargan de electricidad y cuando esa electricidad se descarga, se transforma en energía. Esa es la manera que utiliza la naturaleza para generar energía. Pues bien, la célula, la mitocondria, se carga excesivamente de energía eléctrica y esta energía eléctrica se transforma en los radicales libres. Que los radicales libres os resultarán, estaréis familiarizados porque hay un montón de marcas que os venden las cremitas para las arrugas. Pues también dentro de la célula también se producen muchos radicales libres. Que los radicales libres son muy tóxicos, producen daño en el DNA y rompen proteínas y de todo. Entonces es una cosa que se tiene que controlar y evitar. Y así, bueno, las mitocondrias también tienen un impacto en la apoptosis, en la muerte celular. Nosotros hace unos años nos encontramos que el número de mitocondrias que tenían las células tumorales era un biomarcador que podía indicarnos si una célula iba a responder o no iba a responder a la quimioterapia. De modo que las células que tenían muchas mitocondrias eran respondedoras y se morían, mientras que las células que tenían pocas mitocondrias resistían a eso. Entonces eso nos podía servir, pues bueno, pues tienes un paciente, miras un poco cómo está la mitocondria y puedes saber si vale la pena meterle la quimioterapia o no, porque si va a sufrir y no va a servir para nada, pues mejor no le hagamos sufrir al pobre paciente, que ya tiene bastante con lo que tiene. Además también la glicólisis, también otro impacto que tiene muy importante es que ayuda a que la célula se escape del sistema inmune. Una cosa que descubrieron hace unos años es que
el tener un metabolismo glucolítico muy activado hace que se exprese un gen que se llama PDL1. Y esta molécula es una molécula que interacciona con PD1. PD1 es una molécula que está en los linfocitos y actúa como un freno. Cuando se une PDL1 a PD1, los linfocitos paran de funcionar. Entonces, los linfocitos no reconocen al sistema inmune. Bueno, no reconocen a los tumores. Entonces, las células tumorales lo que hacen es expresar un montón de PDL1 para inactivar el sistema inmune y poder escaparse, y así que no los maten. Y eso, una de las señales que activa la expresión de eso, es la glucosa. Por eso siempre, cuando vamos a alguna cafetería y me ponen el sobrecito de azúcar, lo primero que hacemos es fuera. Y a mí el café amargo no me gusta porque me lo tomo porque si no me duermo. Pero haces un sacrificio y dices, no, el azúcar fuera. Hay que evitarla porque es malísima para un montón de cosas. Otro factor más que es importante en el caso del tumor es el microambiente donde está el tumor. ¿Y qué quiero decir con esto del microambiente? Pues bien, el microambiente contribuye también a través del metabolismo a la producción de metástasis. Y ahora lo vais a ver cómo funciona esto. La mayoría de los cánceres de tumores sólidos, y aquí el profesor me puede corregir, creo que es en torno al 80 al 90%, son de origen epitelial, ¿no? Porque los sarcomas y los hematológicos representan en torno a un 10% de los tumores, una cosa así, más o menos. Gracias, porque esos números lo estaba mirando yo el otro día. Entonces, la mayoría de los tumores del cáncer provienen de tejidos epiteliales, que son las capas que recubren nuestros tejidos. Y son tejidos que están muy unidos entre sí, son como fundas. Entonces, el modelo que tenemos a día de hoy, el más consensuado, el que la gente está más de acuerdo, es un modelo de un epitelio donde una célula tumoral, que llamamos una célula progenitora, porque claro, todos los tejidos tienen células progenitoras, de manera que cuando se produce un daño, pues se tiene que reparar, tiene que haber un progenitor que sea el que se encargue de hacer eso. Pues se induce algún tipo de daño sobre esa célula progenitora que le hace que empiece a proliferar de una manera descontrolada. Entonces empieza a producir una pequeña masa, que esa masa va creciendo, 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 y bien, hasta que llega a un determinado tamaño. Entonces, cuando el tumor es pequeñito, todas las células tienen acceso a los nutrientes y al oxígeno, no tienen ningún problema. Pero cuando el tumor se hace muy grande, como los tumores crecen de una manera irregular, tiene una vasculatura irregular. Es decir, esto es un tejido normal, que veis cómo todos los vasos sanguíneos se distribuyen de una manera más o menos regular. Y la de arriba, eso es la irrigación, la vasculatura de un tumor. Y ahí veis que la zona periférica tiene una buena vasculatura, mientras que la zona central está negra. Ahí no le ha llegado nada de nutrientes ni de oxígeno. Ahí en esa zona lo más probable es que se haya producido la necrosis. Ahí se están muriendo las células. Entonces, si se han muerto no pasa nada. Pero el problema viene de las zonas intermedias, donde no se han muerto, pero están medio muertas. Entonces, ahí en esa zona es donde se induce la metástasis. Porque son células que están sufriendo hipoxia y están sufriendo desnutrición, y esas son señales que activan todos los programas genéticos de metástasis. Por eso habéis oído siempre, cuando se hace una clasificación de tumores, generalmente se dice, bueno, es benigno. Benigno significa que no ha alcanzado el tamaño lo suficientemente grande como para producir eso. Pero en principio todos los tumores son malos. Lo que pasa es que cuando han llegado a un tamaño que en cada tipo de tumor puede ser pues como una naranja o puede ser milimétrico, cuando han llegado a ese tamaño ya empiezan a producir metástasis. Por eso el diagnóstico precoz siempre es tan importante. Y a día de hoy, yo creo que estarás de acuerdo conmigo que la mejor solución, o yo creo que la más importante es la cirugía, ¿no? Sí. Es tú quitas, matas el perro, se acabó la rabia, ¿no? Es la manera. Pues eso, todas estas condiciones de desnutrición, hipoxia, es lo que generan eso. Yo siempre aquí esto lo pongo como un ejemplo. Es como cuando dicen, ¿el revolucionario qué? ¿Nace o se hace? El revolucionario generalmente se hace. No uno nace siendo revolucionario. ¿Y por qué? Porque lo han maltratado.
esas células metastáticas son células que les estás quitando la comida, les estás quitando el oxígeno. Entonces tienen dos soluciones, o morirse o tirarse al monte. Pues se tiran al monte, y es lo que hacen. O sea, es un poquito eso. Entonces esto me lleva a otro punto que creo que es importante, que es que la nutrición y la energía que utilizan las células parece que es importante. Entonces, si es importante, va a tener un impacto en cómo la quimioterapia interaccione con eso. Y la respuesta es que sí, que la fuente de nutrición y la quimioterapia están muy relacionados. Aquí, estos son ya resultados de mi laboratorio. Nosotros utilizamos modelos, estas sí que son las células Stargila, las células de esta señora que os contaba de Henrietta Lack. Estas células las estoy tratando con una droga que se llama TRAI, que está en fase 3 en Estados Unidos, de ensayo clínico, y estas células las llevamos en dos medios, el medio A y el medio B. Uno utiliza glucosa como fuente de energía y el otro no. Y entonces le ponemos quimioterapia, la misma dosis, y al cabo de 24 horas contamos el número de células muertas que hay. En el caso del medio A, en torno al 40% se han muerto. Pero con la misma concentración en el medio B, tan solo se han muerto un 2%, 20 veces menos. Eso ilustra el punto de que no es lo mismo comer lo que te dé la gana. La fuente de energía que esté utilizando la célula puede ser determinante de cómo la célula va a responder a la quimioterapia. Así, hace unos años, unos investigadores han hecho unos estudios, y esto lo han publicado, ahora os pondré ahí la referencia, en las revistas más importantes en el campo, han propuesto una intervención nutricional a la vez que se les está dando los tratamientos, es decir, es controlar lo que están comiendo y hacer una alimentación sensata. Y esto me lleva a una cosa que tampoco es nueva, porque ya era Hipócrates el que decía que el alimento sea tu medicina, ¿no? Pero parece que nos hemos olvidado de eso. Parece que da lo mismo lo que comas. Yo creo que en la Facultad de Medicina una de las asignaturas que sería muy importante es la nutrición, y es como pues el hermano pobre que no se le presta ninguna atención. Porque yo creo que con eso se solucionaban muchos problemas. Entonces eso, la intervención nutricional. Entonces estos señores, esto es una revisión, esta es la mejor revista que existe en el mundo de cáncer. Y esta mujer, Karen Bolten, es una de las mejores, de las referentes en el campo. Esta aquí lo que proponía es que el fasting, que es el ayuno, o la dieta cetogénica, o la dieta paleo, que seguro que habréis oído hablar de ella, estos, como inhiben el proceso de la glucólisis, hace que las células tumorales no sean tan glucolíticas, también hacen que se produzca el ayuno y la dieta cetogénica hace que los niveles de glucosa sean muy bajitos, por tanto, los niveles de insulina y de insulina growth factor 1 bajan, porque la insulina y el insulin growth factor actúan como señales que promueven también el crecimiento de las células tumorales. O sea, que ayunar y hacer dieta cetogénica nos puede venir bien, porque yo no sé quién fue, yo no sé cómo llamarle, pero el iluminado que decidió que teníamos que comer 5 veces al día. Yo entiendo que tengamos que comer 5 veces al día porque la comida está muy buena, pero no existe ninguna razón, porque básicamente los seres humanos neveras hemos tenido de hace 100 años a esta parte, y nosotros hemos estado evolucionando durante miles de años en ambientes donde comíamos una vez a la semana cuando podíamos. Entonces toda nuestra maquinaria la tenemos preparada para vivir en condiciones de ayuno, de comer poco. Entonces ahora la estás saturando, y al final muchos creemos que muchas de las enfermedades que tenemos son consecuencias de los hábitos y de una mala nutrición. No es otra cosa. Pues bien, también estos señores en este artículo hablaban de esto, de la medicina de la nutrición de precisión. Básicamente lo que hacían era estudiar en los pacientes qué combinaciones podían funcionar mejor con el tipo de terapias, con inhibidores del PI3, con la quimioterapia, la radio, la inmuno y tal, y combinarlo con diferentes tratamientos como la dieta cetogénica, la restricción de metionina, cisteína, serina, esos son aminoácidos, los restringes, y hay casos que son sensatos, porque por ejemplo hay tumores que son dependientes
de un aminoácido que se llama asparragina. ¿Asparragina qué os suena? A espárrago, ¿no? Pues el espárrago es la fuente de asparragina, está lleno de asparragina. Entonces, si tú tienes un tumor que depende de asparragina, si te pegas una farta de espárragos, le está echando gasolina al tumor, lo estás alimentando. Por eso es importante, eso es un ejemplo extremo, pero lo mismo ocurre con ese tipo de nutrientes. Entonces todo esto me lleva a eso de que la nutrición hay que cuidarla. Este es un estudio también bastante interesante que publicaron en enero del 22. Esta revista es como la segunda en el campo del cáncer. Y estos señores lo que hablaban es que una dieta que mimetizaba el ayuno, lo primero era segura para los pacientes, y lo que hacían es que mejoraba la inmunidad antitumor. Ya os he dicho antes que los tumores, una de las estrategias que utilizan es empezar a expresar PDL1 para inactivar al sistema inmune. Pues con estas dietas esto mejoraba a los pacientes. Si hay estudios por ahí donde a los pacientes tú en el momento les quitas el pan y les quitas los carbohidratos, muchos pacientes diabéticos de tipo 2 se curan, no necesitan ya más insulina. O sea, es que es eso el problema, pero claro, la comida está tan buena que al final, pues... Bueno, ahora, todo este tipo de cosas nos lleva al siguiente punto, que es la terapia combinatoria, que es que al principio se utilizaban monoterapias, es decir, utilizaba cisplatino, carboplatino, tamoxifeno, cosas individuales, pero se dieron cuenta que para aumentar la eficacia muchas veces funcionaba mejor combinando. Si nosotros empezamos a explorar un poco, utilizar combinaciones de quimioterapia normal con inhibidores de rutas de estas metabólicas, sobre todo de la glucólisis, que es lo que tienen más los tumores. Y aquí os enseño algunos datos. Estos son una gráfica de supervivencia de las mismas cosas que enseñé antes de las células que se estaban ahí dividiendo, pero estas durante el tiempo. Y utilizábamos dos fármacos, uno el A, que sería un fármaco convencional, y el otro, el B, un fármaco contra una proteína de la ruta del metabolismo. Como veis, al cabo de 10 horas, una había matado en torno a un 20% y la otra un 15% o así por ciento. Pero cuando cogíamos y combinábamos las dos drogas, a las 6 horas habían matado más del 90%. O sea, tenían un efecto sinérgico. Y eso es lo que buscamos, buscar combinaciones de drogas que puedan hacer mucho más eficaz los tratamientos, pero que sean específicos. Y este es uno de los últimos resultados de nuestro laboratorio que tiene que ver con esto, con la terapia combinada. Nosotros, como os he dicho al principio, somos unos fieles creyentes del que el conocimiento y la investigación es lo único que nos va a dar solución a estos problemas. Entonces nosotros, perseverando en tratar de entender qué le ocurre a las células tumorales que les hace que sean resistentes a las terapias, empezamos a explorar qué características tenían esas células. Y una cosa que nos llamó mucho la atención es que las células tumorales, al cabo de 24 horas, las que sobrevivían a diferentes tratamientos, ahí teníamos camptothecina, trail o esto, no me acuerdo cuál era estas tres drogas, las células, veíamos, las células que sobrevivían eran más pequeñas. Empezamos a preguntarnos por qué esas células eran más pequeñas. Y entonces llegamos al siguiente mecanismo. Lo que vimos es que cuando la célula recibía la señal, esta activaba de alguna manera, sí, lo sabemos, con una proteína que se llama PAC, interaccionaba con la mitocondria y entonces hacía que la mitocondria dejara de respirar. La mitocondria se cargaba de electricidad como pasaba antes, producía radicales libres. Esos radicales libres empezaban a oxidar las proteínas de dentro de la célula, y cuando se oxidan las proteínas, como empiezan a ser no funcionales, la célula tiene mecanismos de limpieza de basura, que es el proteasoma, empezaba a digerirlas. Las digería y las descomponía en aminoácidos. Los aminoácidos son los precursores de las proteínas. Entonces, como la concentración de aminoácidos subía, esta activaba la síntesis de proteínas. En resumen, lo que teníamos después del tratamiento es que las células activaban los procesos de comerse a sí misma para reducir el tamaño y de tener una mayor síntesis de proteínas. Entonces, cuando tienes una mayor síntesis y degradación de proteínas, significa que eres mucho más adaptable.
Cuando te llega cualquier señal, puedes cambiar completamente tu expresión génica y hacer que seas completamente diferente. Por eso muchas veces, cuando falla la primera quimio, las células resistentes no son resistentes a esa quimio, sino son resistentes a esa y a 20 más, porque se han vuelto muchos, se han adaptado. Y este es el mecanismo. Entonces, una de las cosas que, claro, al ver que lo que se estaba activando era la síntesis de proteínas y la degradación, y además como habíamos parado la respiración, las células se volvían más glicolíticas, empezamos a decir, bueno, entonces si a la vez que nosotros le metemos la quimioterapia inhibimos la degradación de proteína o inhibimos la síntesis de proteína, ¿esto puede funcionar o no? Y esto es lo que vimos. Aquí os presento dos películas. Esta es una línea celular que es muy fea, pero muy mala. Esta se llama MCF7, esto es un cáncer metastático de mama. Y esta línea es muy agresiva y aquí tenemos una que la hemos tratado con Trail y otra con cicloximida, a unas concentraciones muy bajitas que luego vamos a utilizar en combinación. Y aquí veis cómo estas células se comportan durante una película de 24 horas. Veis que las células se van dividiendo, algunas se mueren, pero no muchas cosas. Entonces son estas drogas por separado. Un inhibidor de la síntesis de proteína y una droga convencional. ¿Vale? A ver, una parado y ya está. Y si ahora nos vamos y vemos lo que... A ver, aquí. Lo que ocurre cuando combinamos las dos drogas, los dos fármacos, perdón, porque parece que les esté dando un chute de algo. ¿Veis cómo empiezan a morirse? Y tienen un efecto sinérgico brutal. Y estas por sí solas no hacían nada, prácticamente. O sea, el profundizar en el conocimiento y entender qué es lo que está pasando nos permite desarrollar estrategias terapéuticas, no buscando nuevos fármacos, sino utilizando lo que ya tenemos. Que eso es lo bonito, porque ahora también hay una tendencia muy importante dentro de la biomedicina que se llama el reposicionamiento de fármacos. Porque muchas veces cuando un fármaco se ha probado para una cosa, pero tú no has testado si ese fármaco servía para otra cosa. Y a veces encontramos pues, que te sirve para otra cosa y hasta incluso, es como, por ejemplo, la Viagra. La Viagra se descubrió para problemas cardíacos, pero luego se vio que tenía unos efectos secundarios más interesantes que lo de la cardiología. Y al final pues se hizo popular por esa otra cosa. Entonces eso, como se había probado, eso es lo que hay que hacer, hay que probar. A ver. Bueno, este estudio pues estudiamos con mucho más fármacos que inhibían tanto síntesis de proteína como glucólisis, y todo lo que está en la zona verde significa que tiene un efecto sinérgico positivo. Y esto, lo que está en la zona roja, son agonistas. Estos se cargan el efecto, sino que actúan en el sentido contrario. Ya, pues esto nos demostraba que sí, que esa estrategia podía ser una estrategia válida para funcionar y encontrar tratamientos. Así que la estrategia terapéutica que creo, y bueno, yo no lo creo, lo creen muchos autores, que proponen que es la mejor, la que va hacia donde debemos de ir, lo que debemos de ir es hacer una estratificación del paciente muy precisa, es decir, diagnosticar muy bien al paciente, saber qué mutaciones tienen sus genes, qué expresión génica tiene, todas las pruebas que se puedan hacer, para tener la máxima información. Y luego, con toda esa información, identificar qué dieta puede ser la que le puede ir mejor para contravenir ese tumor. Y luego combinarla pues, con quimioterapia, radioterapia e inmunoterapia. Eso sería un poco la terapia personalizada, teniendo en cuenta eso, que sería un poco también nutrición personalizada. Así que, para resumir, creo que os he dado mucho la turra con que el cáncer es una enfermedad tanto genética como epigenética, y donde lo que nosotros podemos hacer para protegernos del cáncer sobre todo, y pues tenemos también para poder combatirlo mejor, es controlar la alimentación y nuestros hábitos de vida, que eso es lo más importante que podemos hacer. Así en el futuro yo creo que vamos hacia una medicina personalizada, donde diagnostiquemos con mucha precisión al paciente y diseñarle una nutrición personalizada. Pero esto es ciencia ficción, porque hasta que en las facultades de medicina no se empiecen a tomar en serio que la nutrición es una asignatura importante, pues no lo tendremos. Pero yo creo que ya se está presionando mucho
para que se vaya en ese sentido. Y entonces, teniendo este binomio medicina personalizada con nutrición personalizada, entonces podemos empezar a combinarlo con todo esto, quimioterapia, radioterapia, inmunoterapia, y al final, si no curamos el cáncer, poder hacerlo que podamos convivir con él. Llegar un poco al ejemplo de lo que ha pasado con el SIDA, que yo creo que es un buen ejemplo y que todos los que estamos aquí prácticamente no hemos vivido, porque yo he tenido muchos amigos que han muerto en los años 90 de SIDA, y si ahora lo hubieran pillado, pues estarían aquí vivitos y coleando. O sea, pues eso. Pues bueno, pues básicamente no quiero enrollarme más. Esto es todo. Si tenéis alguna pregunta... Espero que haya estado a la altura de lo que esperaban mis primas. Dos cosas, don Francisco. Sí. Enhorabuena, me ha parecido interesantísimo. El azúcar nos ha dicho que es prácticamente prohibitivo. Yo creo que sí. Entre otras cosas porque ya en los alimentos vegetales, animales, tal, ya hay azúcar, ¿no? Quiere decir que si encima le ponemos más azúcar, las células se puedan resentir, no solo en el tema de la diabetes tipo 2, Sí. sino que las células pueden captar más azúcar del debido. Sí. Yo pensaba que cuando el organismo no necesita más azúcar o cualquier otra vitamina, por ejemplo, la rechazaba, bien por la orina, bien por las heces y tal. Yo recuerdo un profesor que tenía precisamente en la Facultad de Valencia, el doctor Viñas, que decía... Sí. De Juan y de Pepe. Efectivamente. Eso es una... Sí. Bueno, pues decía que en las alcantarillas de Valencia cualquier día podría salir un dinosaurio de la cantidad de vitaminas y de todo que se desechaba. Sí. Quiere decir que realmente no todo se metaboliza. No, porque yo creo que acumulamos demasiado. Sí, mucha la tiramos, pero mucha se va quedando. Además, los azúcares son adictivos. Sí, es evidente. A todos nos sobra un montón de... Bueno, yo esto me lo iba a poner... Es que yo tengo una compañera que dice que los armarios por las noches se entran unos bichos que se llaman gorditos, que se dedican a encogerte la ropa. Digo, pues es verdad, es un... No, Paco, a mí me ha encantado lo que me ha contado porque el nivel que has empleado es para que lo entendamos los que no sabemos. Hombre, yo creo que lo que se toca, ¿no? Es hacerlo, porque no tiene ningún sentido que empezara yo a contar aquí parrafadas. Sí, sí. Hay que saber la audiencia con la que estás hablando. Y porque lo importante aquí es que la gente capte el mensaje y que se entere de qué va la cosa. Hoy has transmitido muy bien que en esa última diapositiva el resumen de la charla. Ese es el futuro. Yo creo que sí. Que Modestamente creo que los cirujanos vamos a ir a menos y de hecho cuando yo me formé hacíamos cirugías muy agresivas que cada vez han ido a menos y ahora las cirugías son mínimas. En algunos casos ni siquiera. Así que ese es el futuro, seguir en este tema, ¿no? Sí, sobre todo, bueno, tú lo sabes mejor, la prevención es la mejor cura. Claro, claro. Y eso pasa pues, por eso, por tener unos hábitos higiénicos, sanitarios más adecuados de lo que tenemos ahora. Yo te preguntaría un poquito, si nos podías explicar un poquito, hacer algo acerca de la inmunoterapia. La inmunoterapia, sí. La inmunoterapia, hay ahora una tendencia y que funciona muy bien, que es la de terapia de los CAR-T, que esas te cogen células tumorales del paciente, caracterizan qué genes está expresando en la superficie, que los hace que sean diferentes de las células del organismo, y entonces cogen y por ingeniería genética modifican los linfocitos de ese paciente para que se dirijan contra esa célula. Es una terapia que está muy bien, pero que funciona a día de hoy únicamente en los tumores de tipo hematológico, linfomas y leucemias. En los tumores sólidos no funcionan, eso es. Por eso
muchas terapias que se están utilizando es anti-PDL1, que también entraría dentro de la terapia tipo inmunológico, que es cargarte la señal que mandan las células tumorales para que evadir el sistema inmune, porque el sistema inmune, que no he querido meterme porque me parecía ya mucho lío, el sistema inmune al final es uno de los factores más importantes que tenemos en la lucha del cáncer. De hecho, todos sabemos que cuando una persona está inmunodeprimida tiene mucho más incidencia de cáncer. De hecho, toda la gente, todos los que les han trasplantado, les están haciendo controles continuamente y le hacen controles de factores tumorales, porque en cualquier momento puede saltar la liebre, porque la línea de defensa, existen una serie de tumores que mucha gente no lo conoce, que son los tumores ocultos. Es decir, que son tumores que a un paciente le encuentran metástasis, pero el tumor primario de donde apareció esa metástasis no existe. Y eso es muy sencillo. ¿Por qué? Porque resulta que ese tumor era pequeñito, creció hasta un determinado momento, produjo metástasis y ese tumor ¡pum!, se murió y se absorbió. Entonces el primario ya no existe, porque es un proceso dinámico que está continuamente evolucionando. Por eso, y eso desaparece sobre todo porque el sistema inmune lo reconoce y dice tú fuera. Pero a ese le ha dado tiempo, mientras estaba vivo, a producir la metástasis. Por eso el sistema inmune es muy importante y hay terapias ahí, hay muchas líneas. El problema que tienen también muchos las inmunoterapias es que son muy personalizadas. Entonces, a día de hoy, eso es como la medicina de precisión. Es una medicina que está hecha pues por un sastre a medida. Entonces, con los casos y la incidencia de tumores que hay, es como un poco jugar solamente para los ricos. O hacerte una vacuna solo para ti. Para ti, sí, y al final el resto no. Por eso hay como muchas tendencias, y una de las tendencias, bueno, es que lo bonito de todo esto es que somos muchos y cada uno tenemos una ideología y tenemos una manera de pensar, y eso entre todos llegaremos a algo. Es mucho mejor que todos estemos pensando de una manera uniforme y utilizando el mismo tipo de tratamiento. Por eso hay que utilizar todo. Entonces, hay mucha gente que trabaja con inmunoterapia, los resultados son maravillosos, pero a día de hoy pues funciona pues así, regular. En los tumores hematológicos, perfecto, puede llegar a curar y remitir el tumor perfectamente, 100%. Pero en otros tumores, los tumores sólidos, es más complicado. De todos modos, cuando se decidió descifrar el genoma humano, todo fue cuestión de dinero. La velocidad, Sí. La velocidad a la que se consiguió fue gracias a invertir mucho dinero. Y una cosa que vamos a conseguir dentro de poco va a ser vivir muchos más años. Porque conocéis a Jeff Bezos, el dueño de Amazon. Este se juntó con otro magnate ruso y dijeron, ¿qué coño? Aquí vamos a poner dinero. Y crearon unos laboratorios que se llaman los Altos Labs, que están en Palo Alto y están en Cambridge. En Cambridge está el marido de María Blasco, Manuel Serrano. Y lo que dijeron es, aquí me importa una leche lo que publiqué. Aquí lo que tenemos que encontrar es una solución al problema del envejecimiento. Cogió a los tíos más brillantes trabajando en el tema del envejecimiento y les dijo, ¿qué queréis de salario? ¿1 millón de euros al año? Aquí. ¿Qué necesitáis para investigar? Lo que necesitéis. ¡Pum! Y eso está bien, porque ese dinero se lo podían gastar de juerga. Y está bien que se lo gasten en eso, porque al final de lo que saquen ellos nos vamos a beneficiar todos. Pero sigue siendo insuficiente. Es insuficiente, por supuesto, pero hay gente que se ha concienciado con cosas de ese tipo y están haciendo ese tipo de cosas. O sea, es que, como la investigación a mí, muchas veces me dicen, la investigación básica, no, investigación es buena o mala. Por ejemplo, hay cosas como el teflón. El teflón lo inventaron, que te sirve para las tuberías y tal, y lo inventaron los militares. Es una inteligencia artificial. Si es que al final lo importante es estar haciendo cosas, porque tú no sabes nunca para qué te va a servir. Este Otto Warburg descubrió esto de la glucólisis y este hombre no sabía el impacto que iba a tener eso. Y ahora estamos viendo que muchas de las consecuencias se deben a aquello. Y el hombre, pues, no murió en la indigencia, pero aquello lo tomaron al final como por loco. Es que estas cosas son así. El desconocimiento, pero al final es importante sobre todo esto, seguir investigando, seguir utilizando todo nuestro arsenal para llegar a una solución de esta enfermedad, porque yo no creo que se vaya, como decía muy bien hace poco Mariano Barbacid, no vamos a poder batir el cáncer, porque el cáncer es inherente a la vida. Son células que pierden
su manera de control. De hecho, cuando la gente, ahora tenemos acceso a todos los transcriptomas de todos los tumores. Y cuando se han puesto a mirar qué tenían en común los tumores de todo tipo, eran todos que habían perdido los programas genéticos de multicelularidad. Hay una hipótesis que por ahí que le llaman la hipótesis atávica, que dice que la célula tumoral es una célula que al perder esa asociación con el resto de células vuelve a recuperar el programa primitivo, como cuando era una bacteria que vivía en un lago. Y entonces vuelve, por eso esas células tumorales al final son unos supervivientes y aguantan todo. Uno de los temas en los que trabajo yo es eso, en la variabilidad de las células. ¿Por qué células que son genéticamente idénticas son tan diferentes y se comportan tan diferentes? Pues hay experimentos de los años 50 donde cogían un cultivo de bacterias y las sometían a antibióticos y cogían y ponían pues de una concentración a miles de millones más alta y al final iban matando, pero al final siempre te quedaba una puñetera bacteria con la concentración más alta que era capaz de repopular todo, porque es la necesidad de la vida. Al final, si todos fuéramos delicaditos, nos extinguiríamos. Entonces, por eso yo creo que va a ser muy difícil matarlo y eliminarlo, pero lo que sí que podemos hacer, como en el caso del SIDA, es convivir con él. Y yo creo que es lo importante, ¿no? Porque morir no nos vamos a morir todos, pero por lo menos con categoría, ¿no? Y con dignidad. Eso es lo único que tenemos que pedir. Porque yo esto de lo del Bezos Lab, pues llegar a los 130 años y dices, ¿para qué? Claro, pero igual no muere de cáncer, pero muere de Parkinson. No, pero el problema es ese, que luego empiezan con los problemas de calidad de vida, de Alzheimer y cuestiones de ese tipo y dicen, ¿vale la pena? Por lo menos calidad de vida. Yo creo que es lo que debemos de tener y lo que debemos de esforzarnos es por eso. ¿Alguna pregunta más? Cuando ha comentado el problema de la glucólisis, de la glucosa, y se ha hablado del estilo de vida y de la importancia del ejercicio físico, me gustaría que eso lo captáramos todos porque es muy importante, ¿no?, en este asunto. Sí, y sobre todo no comer tanto. Que ya sé que es muy difícil y yo no puedo predicar con el ejemplo, porque yo soy muy malo, pero yo soy como un chiste que leí una vez que me hizo mucha gracia, decía, yo no entiendo este mundo, no entiendo la vida. Dice, pero no me suicido porque me gusta comer. Es uno de los placeres de la vida, ¿no? Entonces eso no, pero es muy importante. Para decirse es muy importante hacer ejercicio y cuidar la nutrición. Y es lo que estaba diciendo antes, es que necesitamos reforzar el conocimiento y la educación entre lo que comemos y cómo comemos y las pautas. Una forma de quitarle comida al... Claro, y una cosa, eso lo he hecho yo. Yo cuando estaba en Madrid a veces hacía cosas muy raras, porque vivía con un compañero que no sabía cocinar y llego un día, vísperas de mis moros y cristianos, que son en febrero, y mis moros y cristianos son sagrados, eso, bueno, y me viene, llega, no lo ve en el laboratorio, este es un virólogo, y llego a casa y digo, Fernando, ¿por qué no me dice? No, es que está con una gripe. Digo, bien. Mira, creo que cocina este fin de semana. Digo, no voy a robar nada de que tú me vas a fastidiar un moros y cristianos. Y entonces empecé ese día a no cenar y me tiré un año donde solamente comía una vez al día. Y me encontraba perfectamente. Solamente hacía la comida. Me iba allí a la facultad, comía en el comedor de ahí universitario y comía la comida y cuando llegaba la hora de comer muchas veces no tenía ni hambre. Era un poco, es habitual. Y hay gente que utiliza, lo que pasa es que estos regímenes no están todavía muy claros, pero esto del ayuno intermitente se ha visto que actúa sobre el sistema inmunitario haciendo que te funcione mejor. Eso está claro. Lo que pasa es que eso necesita mucha más investigación y estudios mucho más serios, pero que funciona está claro. De hecho, la mejor receta que existe, pues sobre todo con ratones y gusanos y bichos de estos donde se han hecho estudios sobre envejecimiento, la mejor receta para el envejecimiento, para alargar la vida, es la restricción calórica. Es controlar la ingesta de alimentos.
Y eso se aplica a todos los organismos. Eso no quiere decir que no vayáis a cenar, no sé, en casa.